mi madre llamó, me rompí por dentro. Bienvenidos a Minutos de Reddit, aquí encuentras historias de todo tipo contadas por usuarios de Reddit. No sé ni por dónde empezar con esto, así que pido disculpas de antemano. Estoy haciendo todo lo posible para no tener una crisis nerviosa, esta es la primera vez que expreso esto con palabras y el inglés no es mi lengua materna. Supongo que todo comienza con mis padres. Antes de casarse, mi padre venía de otra relación donde, según él, su esposa era una puta que estaba con sus mejores amigos y lo grababa en cinta. Esto lo creía cuando era pequeña, con el paso de los años he llegado a aceptar que mi padre era un jodido misógino encubierto como el papel de víctima, bastante seguro que la jodió mucho hasta el punto de que ella se vengó de esta manera. De todos modos, el padre estaba divorciado. Mi madre era joven, bastante joven, como 15 años menor que él. Él tenía 30 y tantos y mi madre 20 y tantos. Me jodieron y me tuvieron, y mucho después de que yo naciera, tenía unos 3 años, mi padre sugirió que se casaran para poder pagar menos impuestos. Ni por amor ni por ningún concepto Disney. Para impuestos. Mis padres son mixtos. Mi madre tiene herencia de 2 países del norte de África y mi padre de Europa. La diferencia cultural en todos los aspectos es enorme y nunca la manejaron adecuadamente. Bueno, yo era pequeño, un niño pequeño. Mis padres me dejaron cuando tenía 2 años en el jardín de infantes y poco a poco comencé a hablar. No recuerdo esto en absoluto, solo lo sé gracias a mis profesores de muchos años después. Era otoño y cuando era niño jugaba con los pequeños charcos de agua que se formaban afuera en el jardín que teníamos en el jardín de infantes. Lo único que me dijeron mis profesores fue que mi madre me llevó a casa enfadada como una conmigo y al día siguiente fui al jardín de infancia, dejé de hablar radicalmente y entré en mutis durante casi semanas. Cuando comencé a hablar de nuevo, tartamudeé. Sigo tartamudeando hoy. Avanzamos rápidamente hasta cuando tenía 8 años. Mis padres habían tenido un matrimonio tóxico y yo era la raíz de todos los males. Mis padres me gritaban en el auto las 24 horas del día, los 7 días de la semana, cuando iba a la escuela, diciéndome que yo iba a ser la razón por la que mi madre lo dejaría o se quitaría la vida y fingía con su auto intentar arrojarnos a ambos de los puentes. Aceleró el auto como si fuera a hacerlo y luego cuando yo estaba llorando rogándole que se detuviera al borde de un ataque de pánico se detuvo a milímetros cerca de la pared. Me amenazaron para que no contara esto en la escuela, porque las disputas domésticas eran privadas y pertenecían a la intimidad de una familia. Unas semanas más tarde, mi madre rompió un regalo que me había dado uno de los amigos de mis padres, mi Game Boy Advance SP, y me persiguió por toda la casa con un cuchillo de carnicero. Grité tanto como pude y me encerré en el baño hasta el punto que mis vecinos llegaron a casa para ver qué estaba pasando. Vino la policía y me obligaron a no contar lo sucedido a menos que quisiera afrontar las consecuencias. Entonces tuve que decirme que mi madre estaba muy estresada, me gritaba y me provocaba un ataque de pánico. Mi padre tomó el cuchillo y lo escondió. Los psicólogos de mi escuela estaban pendientes de mí debido a los informes de mis profesores sobre lo estresado, tranquilo y en constante alerta que estaba y me pidieron que fuera a conversar con ella. Me rompí mentalmente. Le conté todo. Ella estaba horrorizada. Se lo dijo al director de la escuela y él llamó a mis padres para hablar con ellos. Ese fue mi último año en esa escuela. Insultaron al personal de la escuela, se hicieron las víctimas y dijeron que no era nadie para tratarlos de esa manera. Durante este año doloroso en el que estoy por pasar de mi 9º cumpleaños a mi 10º cumpleaños, mi madre le dice a mi padre que quiere tener un bebé, ya sea con él o con otro hombre es indiferente. Así nació mi hermana, la pobre. Nunca amaré a nadie tanto ni tan intensamente como la amé a ella. No de una manera espeluznante, por favor, sino de la manera más pura que puede hacerlo un ser humano. Ella era mi familia, mi mundo y mi todo. Nace en medio de esta familia disfuncional de padres que deberían haberse disparado entre sí y hacerle un favor al mundo. Nació con labio leporino, pero solo parcialmente. En lugar de necesitar una reconstrucción completa de toda su estructura dental, solo necesitaba una pequeña operación estética para arreglar el músculo de su labio, nada notorio ni grande.
Mi hermana comienza a crecer y las disputas entre mis padres empeoran cada año. Mi hermana nació cuando yo tenía 10 años, y los próximos 5 años que vienen son un completo desastre en mi mente, no tengo la capacidad ni la fuerza para alinearlos adecuadamente. En esos 5 años mis padres abusaron físicamente de mí, intentaron abusar de mi hermana, me obligaron a no contarlo, mi padre dijo rotundamente que no se iba a hacer cargo de ella, así que el pequeño Octubre de 12 le cambié el pañal también. Como pude, le hice biberones, la saqué para que pudiera respirar un poco de aire fresco y tomar el sol y actué como hermano, madre y padre para con ella. Ella era mi todo. Amenacé a mis padres con que, si la tocaban o la lastimaban de alguna manera, literalmente los mataría. La policía volvió ese día, preocupada por todos los gritos, nuevamente no dije nada, tenía demasiado miedo. Entre el diciembre de 26 mi padre tuvo la brillante idea de decirle a mi madre que debía restablecer relaciones con su ex, tener un bebé con ella para que yo pudiera tener un hermanastro que nunca pedí. Mi madre se enfureció, la única vez que puedo decir que tenía una razón válida para su enojo, pero lo llevó al peor extremo posible. Ella gritó durante meses, todos los días, gritándole a mi padre llamándolo hombre de mierda, viniendo desnuda a mi habitación contándome que mi padre quería hacerle daño, acusación falsa, rompió la nevera, la lavadora, los escritorios, pinturas que teníamos. Ella tomó un cuchillo y rajó todas las paredes y un largo etcétera que no puedo ni quiero recordar lleno de constantes abusos verbales y físicos. Pasamos ahora a mi cumpleaños número 15, mi hermana tiene 5. Se enferma el 15 de enero, la operan el 15 de febrero, muere el 15 de marzo. Tenía un meduloblastoma, un tumor dentro del cerebro. Era algo radical, no se podía hacer mucho al respecto. Mi madre había pasado años deseándonos a mi padre y a mí un cáncer, así que exploté y le dije que todo era culpa suya. Mientras mi hermana estaba en el hospital yo estaba en la escuela, así que solo podía verla por las tardes o los fines de semana. No podía contarle esto a nadie, así que comencé a comer todo lo que podía las 24 horas del día, los 7 días de la semana para afrontarlo. Una vez, mi padre llegó gritando al hospital diciendo que ella iba a morir y que todos los niños con cáncer serían tratados solo porque lo había leído en un libro. Podía sentir mi sangre hervir. Nunca la merecieron. Ella no era tan dócil como yo, lo que enfureció a mis padres. Ella podía mantenerse erguida, era muy inteligente para su edad y el amor que sentíamos como hermanos es un vínculo que guardaré para siempre en mi corazón. Después de que la operaron para extraerle el tumor del cerebro, todavía no sabíamos que tenía metástasis, fui a visitarla cuando los médicos nos dieron permiso y la trasladaron a su habitación desde cuidados intensivos. Ella lloró cuando me vio y trató de levantar los brazos para que yo pudiera abrazarla. Me partió el corazón en dos. Mi madre lo vio con celos y luego se enojó conmigo porque mi hermana no le había mostrado ese cariño. Cuando murió, mi padre me obligó a mirarla en su ataúd, a mirarla a la cara durante minutos que para mí parecieron milenios. No quería estar allí, no quería que la última imagen de ella fuera su rostro fallecido. Ella no lo merecía. Quería recordarla como la niña feliz que me despertaba furtivamente todos los fines de semana para hacerme jugar con sus muñecas a tener una fiesta de té entre princesas de Disney a las que no les gustaban los vestidos de las demás. Esa es la hermana que quería recordar. Después del funeral, si el hogar solía parecer un infierno, ahora se sentía como el pozo más profundo del infierno. Yo era un chico de 15 años que pasó de un peso normal a 120 kilos, y lo único que hicieron mis padres fue llorar por ellos, por lo mal que los trataba la vida y por lo desconsiderado que era su hijo obeso con la alimentación por no poder demostrarles afecto. En esos tiempos, mentalmente era incapaz incluso de conseguir estabilidad mental para mí. ¿Cómo podría amarlos? Dejé de hacerlo hace mucho tiempo, la muerte de mi hermana me quitó el único concepto de familia que alguna vez tuve. Los antojos sexuales de un chico de 15 años empezaron a aflorar. Sí, cliché, soy gay, sí. No podía pensar mucho en eso o las relaciones esos años atrás, tener una madre musulmana homófoba y un padre cristiano para peor tampoco ayudó mucho. Fingí tener gusto por las mujeres, pero se podía ver claramente que todo era falso.
Lo siento por mi homófobo negador de 15 años y tengo miedo de lo que le pueda pasar. Estuve en un colegio jesuita, pero no tengo nada malo que decir de ellos, me trataron después de la pérdida de mi hermana con una amabilidad que no he visto en ningún lado. Pero tenía miedo. Sin hermana, padres homófobos, pocos o ningún amigo y una historia de años de abuso. No podía hablar de la nada por miedo y por creer que nadie me iba a creer. El psicólogo de la escuela volvió a vigilarme. Siempre he sido un estudiante modelo. 10 en todos los grados menos en matemáticas o gimnasia, supongo que en inglés es un estudiante de grado A. El año en que murió mi hermana mantuve mis calificaciones intactas, me aislé aún más y me volví aún más hermético. La pérdida, mis padres y yo cuestionándonos si siquiera merecía el derecho a vivir porque era gay y eso no era natural, me destrozó por completo. El terapeuta de la escuela llamó a mis padres a mis espaldas y les dijo que tenía mucho miedo de que yo solo estuviera usando la comida para afrontar la situación y que debían ayudarme con mi peso y mi confianza, que los necesitaba más que nada. Tenía miedo de que pudiera quitarme la vida, ni mucho menos de lo que tenía en mente. Lo pensé, claro, pero solo podía imaginar la vergüenza de enfrentarme a mi hermana después de eso y no podía soportarlo, ni siquiera si lo hice ahora. Mis padres simplemente me abofetearon y me dijeron que no hiciera que la escuela los llamara por cosas tan lamentables como esas. Vienen otros años cronológicamente confusos, desde los 17 hasta inicios de los 21. Terminé el colegio, hice el examen para ir a la universidad, obtuve notas altas, pude haber tenido acceso a cualquier carrera que quisiera y mis padres pusieron una piedra más en mi camino. Intenté desesperadamente postularme a una de las 2 universidades que tenía mi ciudad, para ser precisos aquella donde mi padre no era profesor. No lo quería cerca, ni que me enseñara, lo más lejos que pudiera estar de él era todo lo que pedí. Denegado. Me vi obligado a seguir una carrera que no me gustaba mucho en una universidad que no me gustaba bajo la mirada constante de mi padre. El primer año estuvo bastante bien, solo reprobé estrepitosamente una materia. El segundo año fue peor, reprobé mucho más, sentí que asistía a clases que no entendía mientras mi madre en casa gritaba y rompía la casa las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Los grandes ruidos inesperados todavía me provocan ansiedad. Ella empezaba a gritar a las 8 de la mañana, corriendo por casa rompiendo cosas mientras gritaba como mi padre dormía con otras mujeres. Se me olvidó mencionar que de repente desaparecieron 500 euros de una caja donde los guardaban para emergencias y mi padre dijo que no tenía idea de lo que les pasó solo para admitir años después que donó a organizaciones benéficas, también conocidas como servicios de ya saben qué tipo. Mi dormitorio era deplorable. Era solo una cama, un escritorio y un pobre armario. Rompieron todos mis libros, carteles, videojuegos y básicamente todo lo que tenía. Solo tenía una vieja computadora portátil que llevaba a la universidad y mi ropa, nada más. Se obsesionaron con que les robara cosas y pusieran cerraduras en las puertas. Cerraron todas las habitaciones de la casa menos la mía, y cuando salían solo podía acceder al baño. Mi madre quemó todas las fotos mías, solo quedó la de mi hermana, tengo 0 testimonio fotográfico de mi infancia. ¿Por qué me odiaron? Empecé a fracasar en la universidad, no era su hijo perfecto y claramente no los amaba. No pude hacer nacer ni una sola chispa de empatía en mi corazón hacia ellos. Solo quería morir o alejarme de ellos. Empecé a salir con unos chicos, cosa de unos meses, y conocí al que sería mi novio durante años, él todavía lo es. Ha sido mi mayor apoyo y nunca podré expresar lo agradecido que estoy por toda la ayuda que me ha brindado. A cambio de nada. Por una vez fui feliz y mis padres se aseguraron de destruir cada chispa de alegría que tenía. Me daban solo 60 € mes, y con eso tenía que pagar la factura del teléfono, 20 euros, los billetes de transporte, unos octubre de 15 por semana, y lo que fuera necesario. Spoiler, no fue suficiente. Y durante un tiempo incluso me hicieron comprar mi propia comida y cocinarla solo cuando ellos no estaban en la cocina. Mi novio, al que llamaré R, me ayudó mucho económicamente. En la medida de lo posible, ambos teníamos la misma edad y él realmente fue una bendición para mí. Solía escaparme los fines de semana o las vacaciones para ir a estar con él.
Teníamos una relación a distancia y él me pagaba los viajes porque muy pocas veces yo podía pagarlos ahorrando poco a poco. Esto, por supuesto, desencadenó a mis padres. Estaba fracasando en mi carrera, encontrando la felicidad fuera de casa y tenía suficiente dinero para apenas sobrevivir con un poco más de la mierda que me daban. Les dije que era gay. Se podría decir que ese fue mi mayor error o lo mejor que pude haber hecho. Ojalá te hubieran vio y matado, jodidamente gordo, prefiero tener un hijo muerto que un gordo, eres una puta desgracia y no eres hijo mío, considérame como un padre menos, ojalá te murieras, el que se pudre debería ser tú y no tu hermana y un enorme etcétera. No podían romper ninguna otra cosa física en mi habitación, así que mi madre a veces solía golpearme con candelabros, sartenes y cosas así. Un día perdí completamente el control, le quité la sartén de las manos y la estrellé contra una ventana. Soy alto, como 190 centímetros, entonces llamó a la policía diciendo que la estaba amenazando y traté de hacerle daño. La policía vino y no hizo nada, exploté por completo y les dije cualquier cosa, pero la policía dijo sí, claro, buena historia amigo, así que todo quedó en nada. Durante estos años por cómo funcionan las leyes mi hermana tuvo que ser retirada del cementerio infantil. Puedes incinerar el cuerpo, comprar un nicho y poner el cuerpo allí o comprar una lápida. Las enseñanzas del Islam afirman que no hay quema ni dinero para una lápida, por lo que trasladar el cuerpo a un nicho en un cementerio más cercano a casa era la única opción. La ley obliga a que un familiar directo esté presente cuando se abre el ataúd. Mi madre no quería estar ahí, mi padre tuvo una crisis nerviosa y fui yo el que me vi obligado a quedarme ahí mirando cómo abrían el ataúd del ser que más he querido y veían su rostro podrido y su cuerpo descompuesto. Todavía tengo pesadillas con eso, no puedo quitarme la imagen de la cara. Tuve que cargar lo que quedaba de su cuerpo en un frasco mortuorio, cerca de mí sintiendo con cada paso que daba temblar lo que quedaba de su cuerpo. No tenía fuerzas para soportar un segundo funeral, así que lo dejé en el auto de mi padre y le dije que no iba a ir ahora al otro cementerio, que iría más tarde cuando pudiera recomponerme un poco más. Me tomó como 6 horas recuperar fuerzas y llegar allí. Me despedí nuevamente de ella en el cementerio nuevo. Luego regreso a casa. Luego mi madre me gritó durante horas diciéndome lo pendejo que era por no ir con mi padre, por no estar allí, por ser egoísta y tardar tanto. Ignorando por completo que tuve que ver cómo trasladaban el resto de su cadáver de un lugar a otro, como tuve que mirar lo que quedaba de su rostro en un ataúd que era de tan mala calidad que tenía filtraciones de agua y las implicaciones posteriores que eso tiene en un cadáver. Luego llego a los 21 y veo un atisbo de esperanza. Mi relación con R era realmente tensa porque él estaba devastado por cómo mis padres me torturaban día tras día y por la impotencia que sentía. No lo culpo. Me ofreció muchas veces irme y quedarme con él por un tiempo para buscar trabajo allí. Fui tan estúpido y asustado. Tenía miedo de moverme, tenía miedo de quedarme, tenía miedo de todo, estaba tan destrozado que no tenía nada bien establecido en mi vida. La esperanza me la dio una amiga, que me contó que su hermana se encargaba de contratar gente en IKEA, y que buscaban gente para el verano. Le entregué mi CV, tuve suerte, me contrataron por unos meses. No estaba mal, de 6 a 10 de la tarde, 6 días a la semana, unos 550 euros. Viniendo de alguien que tenía cero porque sus padres lo habían hecho, pero no gastaron dinero en él, esto significó mucho para mí. Ir al trabajo fue fácil, solo tenía que tomar un autobús. Volver del trabajo fue un completo desastre. Mi ciudad tenía el peor transporte público posible. Terminamos a las 10, pero ordenar y organizar las cosas implica que saliste de allí a las 10:30 aproximadamente. El último autobús salía a las 10. Me tomó una jodida hora y media caminando rápido para llegar a mi casa. Cada noche. El cruce corta autopistas y urbanizaciones. Mi padre me llevó a casa una noche cuando casi me desmayo porque apenas comía, bebía, estaba demasiado estresado y tenía fiebre muy alta. Estuve 3 meses trabajando así, y levanté la voz con desprecio o malestar 0 veces, hubiera hecho cualquier cosa por dinero. Mis padres querían que pagara mi habitación, si es que se le puede llamar habitación. Estaban a punto de obligarme a hacerlo,
mi padre quería tener acceso a mi cuenta bancaria. Y me rompí de nuevo. Le negué el acceso, fui específicamente al banco para asegurarme de que no pudiera acceder a mi cuenta y lo bloqueé. Desaté aún más infierno. Un parásito vergonzoso. Se me olvidó mencionar que comencé a trabajar después de estar críticamente enfermo en el hospital durante casi un mes, donde mis padres vinieron a atenderme o visitarme 0 veces. Les conté a los médicos cómo era mi relación con ellos y estaban tan enojados que les dijeron que literalmente me estaban matando. Dejé de comer y apenas tomé agua durante un mes entero después de que mi madre me dijera que debían que eso era lo que quería y lo que estaba pidiendo, y que simplemente me masacraran y mataran mientras lo hacían. ¿Cómo así es? ¿Qué mierda merecía? Creo que eso fue demasiado para mí viniendo de mi madre. Entonces mi hígado simplemente se bloqueó, tenía una infección de bilirrubina en la sangre, mis riñones estaban al límite y mi estómago dejó de procesar alimentos y absorber cualquier cosa. Perdí demasiado peso en 2 meses. Después de recuperarme comencé en IKEA. Luego llega el momento final donde me piden que pague. Me enojo, soy yo quien grita ahora, no puedo más, amenazas de muerte, estoy en mi límite. Les ruego que por favor me presten solo 200 euros y me iré de sus vidas, no quiero nada de ellos. Y la única razón por la que necesito ese dinero es porque hay que dar dinero por adelantado al alquilar una habitación y yo no tenía suficiente para todo. Viene la policía. De nuevo. Porque los padres gritan y yo también al final. Les dicen bueno, o le das el dinero y se puede ir o te puede seguir yendo a este infierno. Deciden darme 200 euros. Voy a IKEA y les digo que me tengo que ir, lo siento mucho, fueron muy amables conmigo, mi madre había venido un par de veces a boicotearme haciéndose como una cliente loca, mi jefe ya lo sabía y los amenazó con quitárselos a la fuerza, y al día siguiente me voy. Estos cabrones me hacen firmar un contrato en el que renuncio a todo lo que la familia pueda ofrecerme, ya sea dinero, ayuda o patrimonio a cambio de esos insignificantes 200 euros. Lo habría firmado con sangre. Una vez firmado le quitaron 50 euros porque tenemos que contratar servicios de limpieza para limpiar tu habitación. La jodida estupidez que se atreven a decir a modo de adiós. Salgo por la puerta principal y mi madre dice supongo que vendrás para Semana Santa y ni siquiera puedo abrir la boca para decir algo porque no puedo creer que me esté preguntando eso. Me voy, ni siquiera me despido, no se lo merecen, camino al aeropuerto me cruzo con una vecina que era amiga de mis padres porque tenían una niña de la edad de mi hermana. La relación con ellos terminó cuando mi padre se volvió paranoico al acusarlo de coquetear con mi madre. Este buen hombre me invitó a desayunar, escuchó toda mi frustración reprimida, me dio 100 euros extra, me llevó a la estación de autobuses y me abrazó y se despidió de la manera más paternal que jamás haya sentido. Más tarde supe que se enfrentó a mis padres acerca de tan hijos de puta que eran por haber perdido a un niño y luego hicieron que el otro se fuera y los odiara. Me mudo a casa de R, él se mudó de lugar para que yo tuviera su habitación y no tuviera que buscarla, era una habitación barata y cómoda para poder establecerme lo antes posible y hacer un nuevo hogar. Estaba a punto de cumplir 23 años cuando me fui. Estoy a punto de cumplir 25 ahora. 2 años desde que me fui, un poquito más. Y de la nada, después de 2 años sin contacto, sin llamadas telefónicas, no ¿cómo estás? Este maldito excremento de ser humano con el que comparto mis genes me llama anoche y desencadena toda mi ansiedad. ¿Me llama para decirme que alguien murió? ¿Para preguntarme cómo estoy? ¿Para gritarme de nuevo? He estado luchando gracias a R, a mis amigos y a toda la gente cercana a mí para seguir con mi vida lo mejor posible. Estos últimos 2 años he empezado a sentirme vivo, ha sido una bendición. Y de la nada me llama. Para joder. No quiero volver a tener contacto con ella, no quiero saber nada, no quiero sentir esta ansiedad carcomiéndome vivo. Estoy en mi trabajo y tiemblo por miedo a que el teléfono vibre y el fantasma de ella venga a cazarme otra vez. No quiero hacer contacto, no quiero saber, no quiero todo. Están casi muertos para mí, no quiero sentir toda esta ansiedad aplastando mis pulmones y haciendo que mi corazón se acelere en mi pecho con el constante sentimiento de culpa. No he hecho nada malo,
trato de ser una persona cariñosa y buena, he hecho amigos que intentan hacerme día tras día hacerme ver cuánto valgo y cómo debo luchar contra mi impulso de despreciarme cada vez que logro algo. Después de un año de abuso en un trabajo de mierda, tengo uno bueno, con estabilidad financiera, un buen hogar, alguien con quien puedo compartir mi vida diaria. No quiero empañar eso con el recordatorio de alguien que me desea abusado y muerto y que no me ama ni me valora en lo más mínimo. Quiero saber por qué me llamó, pero no quiero saberlo. Estoy temblando, lo siento, esta es una publicación enorme, nunca había hablado de esto con nadie con tanta claridad y me estoy perdiendo demasiadas cosas como que mis padres amenazaron con matar a mi gato. Es demasiado. No quiero volver a sentirme como un niño indefenso. Lo lamento. La historia de este usuario termina aquí, no hay más actualizaciones y la cuenta está eliminada de Reddit. Por favor suscríbete y deja tu like. Que tengas un excelente día.